Esta era la última transparencia. Estábamos viendo a Aristóteles y su relación con la lógica, que obviamente la lógica es fundamental en cuanto a la historia de la ciencia. Obviamente la ciencia, una de las herramientas básicas de la ciencia es la lógica. O sea, una teoría científica que no respete las leyes de la lógica estaría en problemas, serios problemas, eh, concretamente de consistencia, ¿no? Entonces, siguiendo, ¿no? con lo que dijo Aristóteles en relación a la lógica, pero también en relación a las formas, si quieren, eh, coherentes, las formas eh, consistentes y las distintas maneras de lo que es el pensamiento racional, ¿no? Digamos, él llegó mucho más lejos de lo que cualquiera antes de él había llegado en este sentido. Acá les puse un par de citas sobre lo que es el juicio, y cómo diferencia lo que es un enunciado de lo que es otra cosa. Entonces dice, todo discurso es significativo, pero no siempre es enunciativo, sino aquel en que se da verdad o falsedad, lo que no se da en todos. Así la plegaria es un discurso, sí, pero no verdadero ni falso. Una primera forma de discurso enunciativo es el juicio afirmativo, sigue después el negativo. Nuevamente, no es como que pone primero el afirmativo y luego el negativo, ¿no? Eh, y luego dice, en Primeros Analíticos, que es un libro muy importante, Aristóteles, de lógica y de análisis del discurso, dice, el juicio es un discurso que afirma o niega algo de algo, o sea, un predicado de un sujeto. Es universal o particular o indefinido. Entonces, ¿a qué se refiere Aristóteles con juicio? Bueno, define juicio como algo que es verdadero o falso. Entonces, eh, para Aristóteles eso es cualquier oración del tipo sujeto-predicado, ¿no? Juan está jugando la pelota. Eso es verdadero o falso, ¿cierto? En cambio, si yo digo, eh, desconéctense de la computadora, eso es una orden. Una orden no es ni verdadera ni falsa, es una orden. Acá Aristóteles cita otro ejemplo, la plegaria. Dios, por favor, ayúdame y haz que mi vida sea más placentera. Que sea. Bueno, eso no es ni verdadero ni falso. Es un pedido, una plegaria, ¿no? En cambio, un juicio es justamente algo que es verdadero o falso, porque para Aristóteles está relacionado con el mundo de los hechos, y por supuesto que eh, para que esté relacionado tiene que significar algo, ¿no? O sea que bueno, por ahí son cosas que a uno les parecería obvias, pero no lo son tanto. Ah, y Aristóteles fue realmente el primero que llegó tan lejos. Después vamos a ver que obviamente después van a volver otros que van a escribir cosas interesantes, pero bueno, Aristóteles fue en ese sentido el pionero. Entonces acá, bueno, en Primeros Analíticos, en el libro 1, dice, el silogismo es un discurso en el cual algunas cosas se deriva necesariamente algo diverso de las premisas establecidas. O sea, perdón, establecidas algunas cosas, lo que hoy llamaríamos premisas, se deriva necesariamente algo diverso de las premisas establecidas, o sea, la conclusión, por el hecho mismo de que ellas son. Digo, dice Aristóteles, ¿no? Por el hecho de que ellas son, en el sentido de que de ellas se deriva la conclusión. Y digo que deriva de ellas en el sentido en que no es necesario ningún término extraño para que se tenga la necesidad de la conclusión. Entonces, basta con la premisa para poder derivar la conclusión. ¿Ayudado de qué? Y bueno, de algo más que es necesario. Pero me basta con la premisa para obtener la conclusión. Ese ingrediente adicional
necesario, que está dentro del bagaje de conocimiento que tengo, bueno, podrá variar de silogismo en silogismo, ¿no? Pero esta es la primera definición que da Aristóteles de silogismo. Y Aristóteles, que en algún sentido era inductivista, o sea, consideraba que la inducción era un método válido de obtención de enunciados universales, dice, en otro libro menos conocido se llama Tópicos. La inducción es el pasaje de los particulares a los universales. Por ejemplo, si el piloto hábil es el mejor, y así el cochero, etc., también en general, quien es hábil en cada cosa es el mejor. La inducción es más persuasiva y evidente, más conocida a la sensibilidad y común al mayor número, pero el silogismo tiene más fuerza y más eficacia contra quien desea contradecir. Acá por lo menos Aristóteles ya, digamos, tenía claro que la inducción, por más que él la consideraba un método válido, no es tan fuerte como el silogismo, porque supone el pasaje de los particulares a los universales. Y además porque, digamos, nosotros tenemos más, digamos, acá lo que está diciendo es que tenemos un contacto directo, más directo, con los particulares que con los universales, ¿eh? A través de nuestra sensibilidad. Y después hacemos, cuando hemos reunido un número suficiente, con lo que quiera decir suficiente, hacemos el salto a lo universal. Realmente Aristóteles además fue el primer filósofo importante del lenguaje. Y de la estructura del lenguaje y del discurso. Fíjense, acá está haciendo una diferenciación en el siguiente fragmento de los segundos analíticos, que es una obra menos conocida de Aristóteles, pero que realmente fue una obra de anticipación, los segundos analíticos, donde hace la diferencia entre definición y demostración. Dice, los principios de las demostraciones son definiciones de las que no se puede dar demostración. La definición concierne a lo que una cosa es y a su esencia. Las demostraciones muestran todas suponer lo que es una cosa, como es las matemáticas, lo que es la unidad, lo par o lo impar, etc. La definición, pues, declara lo que una cosa es, y la demostración, por qué es o no verdadera una determinada cosa de otra. La definición, después en tópicos, dice, la definición consta del género próximo y de las diferencias específicas. O sea, Aristóteles fue, como científico, su fuerte fue la botánica y la zoología. Y como tal, tenía muy en claro la noción de taxonomía y de sistemática. O sea, de cómo clasificar. Algo, una palabra que es muy cercana al mundo de los biólogos, ¿no? Clasificar. Cuando clasifica un individuo, lo que hace es justamente decir a qué reino, ¿no? A qué género, a qué especie, a qué subespecie. O sea, entonces, para Aristóteles justamente la definición de algo, es decir, a qué género pertenece, no, el más próximo, y luego sus características específicas, ¿no? Eso es lo que es definición. En cambio, la demostración, aunque acá no queda del todo claro a qué se está refiriendo, pero la demostración es algo que involucra el establecimiento de un enunciado que se refiere a una cosa en relación a otra, ¿no? Con lo cual, una demostración involucra buscar relaciones, ¿no? Un poco lo que está diciendo acá Aristóteles. Entonces acá voy a incluir un par de comentarios, porque en realidad esto ya es, como le digo, un comentario anacrónico, ¿no? Desde el punto de vista actual. Por supuesto que para uno demostrar algo, tiene que, para uno demostrar
algo de algo, o sea, demostrar alguna propiedad de alguna cosa, obviamente tiene que usar digamos, la definición de esa cosa y de la propiedad que uno quiere demostrar que esa cosa tiene, ¿no? O sea que obviamente una demostración involucra definiciones. Digamos, hoy en día el problema de formalizar, axiomatizar una teoría científica, una de las cosas más sutiles que tiene, esto se los cuento para que sepan, ¿no? Es definir, digamos, convenientemente, y acá la palabra convenientemente no es trivial, cuáles términos son los que voy a introducir como términos primitivos y cuáles los términos derivados, o sea, los que yo defino a partir de los primitivos. Y el problema de separar o diferenciar axiomas de definiciones. Nosotros vamos a ver más adelante, dentro de pocas clases, el primer ejemplo del sistema axiomático de la historia, que es la geometría de Euclides. Entonces, la geometría de Euclides tiene un grupo de axiomas, que son verdades sin demostrar, que uno supone, y luego tiene un conjunto de definiciones. Pero vamos a ver que no está tan claro a veces, y por supuesto un conjunto de términos primitivos, ¿no? Entonces, a veces esa separación entre axiomas, términos primitivos y luego definiciones no está tan clara. A veces no es tan claro decir tal axioma no, digamos, no incluye implícitamente una definición de algo, ¿no? Entonces, todos estos problemas que Aristóteles intentó abordar, ¿no? Ya de por sí el hecho de que haya intentado abordarlo demuestra la genialidad de Aristóteles. Obviamente uno tiene que esperar que haya eh, resuelto ese problema, que de hecho, como les digo, hoy en día, digamos, toda la tarea de, por ejemplo, axiomatización, no sé, de la química, axiomatización de la teoría cuántica de campos, son todos problemas de actualidad en donde hay mucha gente que sigue trabajando, ¿no? O sea, axiomatización de lo que es el espacio, qué sé yo, ¿no? Son problemas de actualidad. Entonces, se los quería comentar como para también valorar estos intentos de un señor que vivió, ¿no?, hace más de 2300 años. Entonces acá otra anticipación de Aristóteles en los primeros analíticos, ¿no?, el tema de la clasificación, como les decía. Es fácil observar que la división por géneros es una pequeñísima parte del método, ya que la división es casi siempre un silogismo débil. Postula efectivamente lo que debe demostrar. Es interesante esto, o sea, a veces uno define cosas para ordenar el propio pensamiento. Cuando uno define, en realidad no está descubriendo algo, al menos en forma directa, ¿no? Uno no está demostrando algo. Pero evidentemente las definiciones nos ayudan a pensar claro. Imagínense si cada vez que uno hiciera referencia a un perro dijera un mamífero de 4 patas que ladra todo el tiempo, ¿no? Y la verdad que se complicaría bastante, tanto el discurso como el pensamiento. Entonces, las definiciones afectan nuestro propio pensamiento. Un lógico diría, no aportan conocimiento nuevo, pero indirectamente ayuda a que uno pueda, como ser humano pensante, ir ampliando su universo de conceptos, de pensamiento, la complejidad de su pensamiento. Y ocurre lo mismo con el lenguaje. O sea, una persona que tenga muy poca educación y un lenguaje muy básico, para decir una misma cosa necesita más palabras que otra persona, porque una persona cuyo léxico sea de 100 palabras, va a necesitar muchas más palabras para describir algo que una persona cuyo léxico es de 1000 palabras, claramente, ¿no? Y eso involucra limitaciones al propio pensamiento. Es interesante que Aristóteles digamos, haya escrito esto, ¿no? O sea, la división por géneros que tiene que ver con definición, dice, es siempre un
silogismo débil. O sea, en el sentido de que hay una especie de universal que está introduciendo una definición, ¿no? Pero no alcanza a ser una ley universal. O sea, si yo digo, un perro es un mamífero con 4 patas que ladra, parecería que estoy introduciendo una ley, que todos los perros tienen 4 patas y ladran. No llega a ser una ley, es una definición. Pero evidentemente algo cambia en mi mente cuando yo incorporo esa definición que antes de incorporarla, ¿no? Bueno, una de las cosas quizá más importantes del pensamiento de la filosofía aristotélica es la noción de sustancia y de tributo, que está íntimamente vinculada a la noción de sujeto y predicado, ¿no? Dice Aristóteles, la palabra ser se emplea en múltiples sentidos, pues de una parte significa la esencia y la existencia individual. De la otra, la calidad, la cantidad y cada uno de los otros atributos de especie semejante. Acá separa lo que es esencia de lo que es existencia, ¿no? Ahora vamos a volver sobre eso. Pero aún empleando la palabra ser en tantos significados, es evidente que la esencia es el ser primero entre todos estos, como la que manifiesta la sustancia. En efecto, cuando queremos expresar una cualidad de un ser determinado, decimos, por ejemplo, bueno o malo, pero no de 3 codos u hombre. Y después, cuando queremos expresar la esencia, no decimos blanco o caliente o de 3 codos, sino, por ejemplo, hombre o Dios. Las otras determinaciones se llaman seres, porque ellas son las cantidades o las cualidades o las afecciones o algo semejante del ser así considerado. Ninguna de ellas existe naturalmente de por sí ni puede separarse de la sustancia. Acá está diciendo varias cosas. Esto es, digamos, en lenguaje más moderno, ¿no? Los predicados son propiedades que no pueden existir solas. Tienen que ser predicadas de algo. A ese algo es lo que Aristóteles llama sustancia. Y además, acá diferencia lo que es la esencia. La esencia de una determinada sustancia tiene que ver con lo que es inherente a esa dada sustancia, ¿no? Y luego están los accidentes, ¿no? Este, entonces, podríamos decir que eh, el ser hombre es una de las características o uno de los aspectos de la esencia de Sócrates. Ahora, el medir 1,60 m podría ser no hacia la esencia de Sócrates, por decirlo, por citar un ejemplo, ¿no? Y sigue con el fragmento. Quizás los dos libros que más vamos a citar de Aristóteles son la física y la metafísica. Más bien parecen seres solo porque hay sujeto determinado de ellas. Y esta es la sustancia o el individuo que aparece en tal categoría. Y en efecto sin él no puede decirse bueno o sentado o algo semejante. De manera que la sustancia será el primer ser. Y no cualquier ser, sino el ser simplemente. Luego, en muchos sentidos se dice el primero. Sin embargo, la sustancia es primera entre todos por el concepto, por el conocimiento y por el tiempo. O sea, la sustancia es de la cual nosotros predicamos cosas. O sea, hay muchas sustancias, ¿no? Y es lo primero. ¿Por qué? Porque sin sustancias no podemos predicar nada. O por lo menos en nuestro lenguaje y forma de pensar. Digamos, nadie dice eh, el rojo este, es un color eh, rojo. O sea, no sé, uno no puede una oración que haga referencia a predicados sin caer nunca en ninguna sustancia, tiene problemas. Es lo que está diciendo Aristóteles, ¿no?
Ahora vamos a hacer un par de comentarios sobre eso. Y cuando sabemos qué es una cosa, solo entonces, sobre todo, queremos saber cada cosa. Más bien que cuando sabemos cuál y cuánto y dónde, pues también de estas cosas conocemos cada una cuando sabemos qué es la cantidad o la cualidad, etc. Y por ello, antes, ahora y siempre, la investigación y el problema, ¿qué es el ser?, equivale a esto. ¿Qué es la sustancia? Por supuesto que este lenguaje es difícil de leer para nuestra mentalidad moderna, porque hay por ahí formas de expresarse que son muy raras para nosotros, y lo que tenemos que hacer es a veces, bueno, intentar, digamos, traducir todo esto a un lenguaje más moderno. Digamos, em, por eso, volviendo al tema este de lo anacrónico versus lo diacrónico, a veces se hace indispensable hacer un ida y vuelta entre nuestro pensamiento actual y el pensamiento que pudo haber tenido Aristóteles. O sea, es un ida y vuelta. A veces tomamos distancia, tratamos de entender lo que dijo Aristóteles de acuerdo a nuestro lenguaje, lo cual eso es anacrónico, pero por ahí eso nos permite volver al siglo IV a.C. y tener una mejor aproximación a lo que estaba pensando Aristóteles. Obviamente Aristóteles no conocía nuestro lenguaje moderno. Entonces, sería algo así como, a veces, el reinterpretar un texto antiguo a la luz del lenguaje moderno es como una especie de escalera o puente que nos permite regresar al pasado, entender un poco mejor lo que tenía en la cabeza Aristóteles, pero tratando de después romper el puente, o sea, no volver al presente, sino con esta experiencia anacrónica de haberlo analizado a la luz de nuestro lenguaje y pensamiento actual, volver al pasado, romper el puente como para no poder volver al presente y ver si podemos tener una mejor aproximación a lo que pensaba Aristóteles, ¿no? Obviamente siempre va a ser imperfecto, pero bueno, un poco esa es la idea, ¿no? Entonces, lo que está diciendo Aristóteles es que sin sustancia yo no puedo predicar nada, porque, digamos, íntimamente asociado a la noción de predicado está aquello de lo cual yo estoy predicando lo que estoy predicando, o sea, de lo que estoy diciendo algo, ¿no? Entonces, todo discurso es qué es la sustancia, pero no la sustancia como algo abstracto, sino tal o cual sustancia, ¿no? Eh, entonces acá hay un resumen, algunos comentarios míos sobre esto último, ¿no? Entonces, eh, fíjense que no hay ni esencias ni accidentes sin sustancia, ah, pero ambos, esencias y accidentes, son predicados de una dada sustancia. Entonces, bueno, están los predicados esenciales, que son inherentes a esa sustancia, y los accidentales. Eh, y acá hay un problema, ¿no? Y es que Aristóteles tenía un cierto prejuicio en cuanto a que, bueno, al menos una gran proporción de las esencias no son cuantificables, ¿no? Aunque no es del todo claro, pero es como que, esto se lo comento. Entonces, si muchas esencias no son cuantificables, la matemática no se puede aplicar a esas esencias. Por lo tanto, eh, no puede haber una filosofía natural que aplique las matemáticas a la descripción de las propiedades esenciales de la materia. Este prejuicio fue uno de los causantes, bueno, y la autoridad enorme de Aristóteles en los siguientes 2000 años, fue uno de los factores importantes para que la ciencia no se pudiera desarrollar como podría haberlo hecho, y que tuviera que esperar recién al siglo XVII. Este freno aristotélico a la aplicación de las matemáticas a la filosofía natural, por el hecho de considerar que buena parte de las propiedades esenciales de las sustancias en general no son cuantificables. Eh, Hay otra obra de Aristóteles que es realmente de anticipación, que se llama Las Categorías,
en donde él, entre otras cosas, clasifica básicamente 10 modos de predicar. Digamos, que serían 10 modos del ser, ¿no? Entonces, es lo que, digamos, ¿en qué consiste esto? Es en un análisis, digamos, de nuestra forma de hablar y en ese sentido relacionarnos, digamos, nuestra forma de hablar, el lenguaje, con, digamos, las distintas sustancias que hay en el mundo, la forma que tenemos nosotros de ir clasificando y definiendo las cosas, e introduce una especie de como de escalera de sustancias, desde las primeras, segundas, terceras y demás. Vamos a ver curiosamente, uno se podría imaginar que la sustancia primera, no sé, puede ser Dios o lo más universal, etc. No, va a ser todo lo contrario para Aristóteles. Porque justamente para Aristóteles, en este sentido lingüístico, las sustancias primeras van a ser las sustancias más básicas de las cuales se pueden predicar cosas. Ahora vamos a comentar un par de fragmentos. Dice Aristóteles: la sustancia entendida en el sentido más propio, en primer lugar y por excelencia, es lo que no se predica de ningún sujeto ni se encuentra en ningún sujeto. ¿Eh? O sea, esta es la sustancia primera, ¿eh? La que está en primer lugar. Por ejemplo, un hombre determinado, un caballo determinado. Sustancias por excelencia porque son el sujeto de todas las otras realidades. Y todas las otras realidades se predican de ellas o se encuentran en ellas. Cada sustancia parece designar un determinado ser real. De las sustancias primeras, y acá voy a subrayar esto, ser real, ¿no? De las sustancias primeras, ninguna es más sustancia que las otras. Así, un hombre determinado no es más sustancia que un determinado buey. Es importante esto, no hay categorías de sustancias primeras. Porque en cuanto a sustancias, todas tienen algo en común. No pueden ser predicados de nada. Ahora voy a dar un par de ejemplos. Se llaman luego sustancias segundas las especies en las que subsisten las sustancias primeras. Es un lenguaje medio raro para nosotros. ¿Qué significa las sustancias en las que subsisten las sustancias primeras? Y bueno, por ejemplo, Sócrates es una sustancia primera, es un individuo concreto, ¿no? Y es un hombre. Entonces, hombre sería una sustancia segunda. Entonces, a esto se refiere Aristóteles cuando dice, o sea, Sócrates subsiste en, eh, perdón, Sócrates subsiste en la sustancia segunda hombre. ¿Mm? Hoy no diríamos subsiste, digamos. Hoy diríamos Sócrates como sustancia primera pertenece a la sustancia segunda hombre, ¿no? Por ejemplo, su especie hombre, ¿no? U Homo sapiens. Bueno, estas, sigue Aristóteles, y también los géneros de tales especies. Por ejemplo, un determinado hombre se encuentra en la especie hombre y el género de esta especie es animal. Por eso se llaman sustancias segundas tales como hombre y animal. Entre las sustancias segundas es más sustancia la especie que el género, porque está más cercana a la sustancia primera. Entonces, hombre está más cerca de la sustancia primera, que sería Sócrates, ¿no? Que mamífero. O sea, el hombre pertenece a los mamíferos, que a su vez pertenecen eh, a animal. Entonces, por ejemplo, Sócrates es sustancia primera, hombre sustancia segunda, mamífero sustancia tercera, animal sustancia cuarta, por decir un ejemplo. Y aparte, bueno, uno podría introducir subcategorías, ¿no? Intermedias. Esta es la forma que tenía Sócrates de pensar en cuanto a sustancia,
¿Y por qué? Y porque Sócrates, ¿no? Pablo, Juan, Andrea, lo que sea, yo no puedo predicar de alguien eso. O sea, eh, no puedo decirle a nadie, vos sos un Pablo Cisterna cualquiera. O sea, sería ridículo, ¿no? O sea, este, porque en todo caso, si no fuera ridículo, estaríamos como eh, reduciendo a un conjunto de atributos un determinado individuo, lo cual es peligroso. O sea, digamos, si yo me defino a mí mismo o cualquiera de ustedes, ¿no? Como un conjunto de atributos, y es un problema, o sea, o por lo menos es arriesgado, porque estoy como reduciendo un determinado individuo a, no importa, 10, 20, 30, 40 características. Entonces, si eso soy yo, 34 características, bueno, ahí sí podría predicar, ¿no? Uno podría predicar de otro individuo, decir, vos sos esto, 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 y así ir 34 características, y eso resumiéndolo diciendo vos sos un Pablo, porque te resumís, porque tenés 34 características, que es lo que define completamente a Pablo. Bueno, eh, digamos, ojalá que nunca lleguemos a eso, porque entonces se perderá completamente la noción de individuo, ¿no? De persona. Por ahí algún día llegamos a eso. No lo sabemos. ¿Quién sabe? Volviendo al libro de la física, y acá ya entramos a otra cuestión que está relacionada con lo anterior, porque, digamos, es interesante. Les voy a leer dice Aristóteles en el libro 1 de la física. Y si bípedo y animal fuesen atributos de otra cosa, y si ni uno ni otro fuesen lo que propiamente es, entonces hombre sería también un atributo de otra cosa. Pero lo que propiamente es no puede ser atributo de nada, y aquello de lo cual se predican ambos, y cada uno en particular, bípedo y animal, tiene que ser también aquello de lo cual se predica el compuesto, animal bípedo. ¿Tendremos que decir entonces que el todo está compuesto de indivisibles? Bueno, digamos, esto, yo les cuento, ¿a qué apunta? A que Aristóteles, eh, que era realista Aristóteles, no era platónico, consideraba que el universo está determinado, o al menos, digamos, su composición, como acá dice el título de la transparencia que puse, por la colección de los individuos que lo componen. O sea, la colección de los individuos que componen el universo configura completamente el universo, lo determina completamente. O sea, si quieren, es la colección de todas las sustancias primeras, ¿no? Determina el universo. Entonces, no digo que el universo es el conjunto de todos los animales, plantas, átomos, qué sé yo, porque sería algo muy ambiguo eso. Porque eso no me está diciendo, bueno, a ver, ¿cuántos animales hay? ¿Quiénes son? ¿No? El quiénes son, ¿no? Eh, Sino enumerando, ¿no? O especificando la colección de todos los individuos. Así yo determino el universo. O sea, porque si yo dijera el universo está definido completamente como, pongámosle que por el conjunto de, un conjunto de 7.500 millones de seres humanos, punto, eh, estaría utilizando solamente sustancias no primeras, o sea, la categoría ser humano, ¿no? Que no es una sustancia no primera. Bueno, según Aristóteles, eso no me define completamente el universo. Nos tengo que especificar todos los individuos que lo componen. ¿Eh? Fulanito, menganito, bla, bla, bla. ¿Mm? Hoy en día diríamos que para definir el universo, la única forma de especificarlo es por extensión y no por intención con S. O sea, enumerando todos y cada uno de los individuos que lo componen. Y no especificando
una serie de propiedades y la cantidad de individuos que tienen cada una de esas propiedades. Que eso sería una forma, digamos, por intención, o sea, especificar, a decir, bueno, hay 1000 individuos con tal y tal característica, 40.000 individuos con tal y tal característica. Bueno, o sea, recurrir a sustancias no primeras, como son las características, ¿no? Y luego un cierto número. Bueno, eso no sería la forma en que propone Aristóteles digamos, que uno puede caracterizar al universo, ¿no? Otra idea original de Aristóteles, acá la vamos a ver en el libro octavo de la Metafísica, es los tres aspectos, según Aristóteles, que caracterizan o constituyen la sustancia, que son la materia, la forma y una noción rara, a la cual la palabra que usaba Aristóteles sínolo, que es la fusión de ambas en cada individuo, ¿no? Ahora vamos a comentar esto, acá, pero vamos a... dice, pasemos ahora a las entidades aceptadas unánimemente. Estas son las sensibles. Y las entidades sensibles tienen todas materia. Acá hay una relación entre sensible y material, fíjense. Aristóteles era bastante materialista, aunque con matices, ¿no? No era tan materialista como los atomistas, pero no. Y entidad es el sujeto, en cierto sentido. En cierto sentido, la materia. Y llamo materia aquello que en acto no es algo determinado, pero en potencia es algo determinado. En otro sentido, o sea que la materia como algo que tiene ciertas capacidades de obrar, modificar, ¿no? En otro sentido, la forma y la estructura, que siendo algo determinado, es separable en la definición. En tercer lugar, en fin, el compuesto de ellas. Sería como el resultado de unirlas, ¿no? La forma y la materia. Solamente de este hay generación y corrupción. Y solo él es separado en sentido absoluto. En efecto, de las entidades entendidas como forma, unas son separadas y otras no. O sea, lo que puede ser generado o corrompido es esta unión, sínolo, este individuo que es el resultado de unir materia con forma. Entonces, lo que puede ser generado o corrompido es esta unión entre materia y forma, ¿no? O como, digamos, pedazos de materia e instanciaciones de formas variadas en lo que constituye un individuo. Entonces, las formas serían los predicados, que no existen de por sí, sino que necesitan de una sustancia a la cual aplicarse. En el caso este de un individuo, fíjense, habla de materia, ¿no? De una materia a la cual aplicarse. Entonces, la materia no se genera ni se corrompe. Lo que se genera o se corrompe es la unión de porciones de materia con formas que constituyen un individuo. Y aquí entonces vamos a hacer de nuevo un vuelo hacia el siglo XX-XXI y un regreso hacia el siglo IV a.C. con los siguientes comentarios, ¿no? Hoy en día, ¿con qué asociaríamos la forma aristotélica y la materia, ¿no? ¿Con qué? Bueno, lo que yo propongo es asociarlo a lo que la noción moderna de estado. Obviamente, cuando Aristóteles pensaba en forma, eh, seguramente en gran medida pensaba en la forma, en lo que uno llama forma geométrica, espacial. Por lo menos en gran medida. Por ahí algunos otros ejemplos puede haber, ¿no? Como otras características como temperatura. Pero, digamos, hoy en día tenemos una noción en ciencia
general para lo que llamaríamos forma, que es el estado en el que está un determinado sistema físico. Entonces, en particular en física moderna, pero no solamente en física, sino también en química y en biología, un sistema físico generalmente uno lo describe por el espacio de estados a los cuales tiene acceso, que sería lo que uno llamaría las formas posibles de ese sistema físico. Hay una sustancia que obviamente hoy en día es muy sutil y complejo y sigue siendo discutido, que es cuál es la materia, cómo definir la materia, ¿no? O sea, y sin ni que hablar si metemos mecánica cuántica, porque digamos, la forma de un sistema físico sería el estado cuántico, que matemáticamente pertenece a un espacio que se llama espacio de Hilbert. No tienen por qué ustedes conocerlo, pero así se llaman los espacios de estados en mecánica cuántica, en honor al físico matemático David Hilbert. Entonces, ¿qué formas posibles tiene un determinado individuo? Significa en qué estado de sus estados posibles está, ¿no? Y luego, bueno, ¿cómo evoluciona? Ahí es donde entra la necesidad aristotélica. Bueno, digamos, normalmente las leyes de la física se formulan tanto en mecánica clásica como en mecánica cuántica a partir de algo que se llama hamiltoniano, que es una entidad matemática que me dice cómo evoluciona un sistema a partir de un estado inicial, cómo es su trayectoria en el espacio de estados, o sea, cómo va cambiando de estado en estado a medida que va evolucionando. Entonces, bueno, entonces, resumiendo, la versión moderna de esta separación de Aristóteles entre sustancia y forma, podríamos decir que es el estado en el cual está un determinado individuo físico, y la forma sería la forma. Y la sustancia, bueno, es algo más, digamos, la sustancia, quizá abusando un poco del atrevimiento, si quieren, digamos, si uno dijera graciosamente la sustancia es la materia de la cual está compuesto un sistema físico, uno puede decir, bueno, está compuesto de 1.000.000.000 de electrones, de protones y de neutrones, yo qué sé, ¿no? Pero en realidad, digamos, cuando uno está diciendo eso en física, lo que está diciendo está definiendo cuál es el espacio de estados al cual tiene acceso. O sea, la cantidad de materia que tiene determina el espacio de estados a los cuales tiene acceso. Con lo cual, uno podría arriesgar y decir, la sustancia de la cual está hecho un sistema físico es el espacio de estados. Lo cual suena bastante loco, identificar la materia de la cual está hecho con el espacio de estados, ¿no? Y la forma con el estado concreto en el cual está, ¿no? Pero bueno, es una posibilidad. Y todo esto lo digo porque es para resaltar, digamos, que muchas de las cosas que escribió Aristóteles fueron pioneras y anticipatorias de muchas, con otro lenguaje, de cosas que caracterizan a la ciencia moderna. Cuando digo modernas, a partir de Galileo en adelante, ¿no? El problema, digamos, del estancamiento del científico posterior, la culpa no la tiene Aristóteles, sino los aristotélicos en todo caso. Pero Aristóteles realmente fue un gran pionero y anticipador de un montón de cuestiones que son esenciales a la ciencia actual y a la filosofía de la ciencia actual. Si les parece bien, cortamos acá.